Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Le damos muchísimas gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos nuevamente para escuchar su palabra, para alabarlo, para bendecirlo y para recibir esta provisión espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nombre, por supuesto, del Señor Jesucristo, a nombre de Manantial Hogar Espiritual y a nombre personal, familia Obando. Les damos muchas gracias por acompañarnos y bendecimos su vida y pues estamos contentos, agradecidos con el Señor de darnos la oportunidad de considerar su palabra entre nosotros, vivir la experiencia de un encuentro personal con Dios. Y bueno, pues como hacemos en cada una de las reuniones que tenemos, vamos a poner nuestro tiempo delante del Señor. Les pedimos que nos apoyen, que nos acompañen, inclinando su corazón delante de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Y gracias por esa misericordia nueva que hoy extiendes a favor de cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios, que cada uno tenemos diferentes situaciones, diferentes necesidades, diferentes anhelos en nuestro corazón, pero hoy, en este momento, unificamos nuestro anhelo, unificamos nuestro corazón en el ánimo y el deseo de honrarte a ti, de bendecirte a ti y estar atentos a lo que tu Espíritu quiere hablar a nuestro corazón. Queremos también poner a un lado toda ocupación, toda preocupación que nos haya distraído o que nos haya mantenido atentos hasta este momento. A partir de ahorita nos proponemos oír tu voz, nos proponemos participar de todo corazón en este tiempo que estamos juntos y te damos muchas gracias por aquellos que se están sumando a esta transmisión. También queremos rogarte que bendigas a todos aquellos que predican tu palabra a lo largo y ancho de esta República Mexicana. Sabemos, mi Dios, que México, tú quieres que México sea para ti, que quieres que México sea para Cristo y que podamos juntos como nación ser una nación de tu deleite, una nación que te honre, una nación que te conozca y sobre todo que te obedezca. Te damos pues muchas gracias por la palabra que es predicada hasta lo más recóndito de nuestra tierra y te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos bendice y nos lleva a tu presencia. Muchas gracias por todo esto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ahora te rogamos que recibas nuestro canto. Queremos hacerlo de todo corazón para ti y considerar lo que también a través de estos cantos tu palabra nos instruye. Muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. En este momento será alabando a nuestro Dios. Bienvenidos, bienvenidas quienes nos acompañan en esta tarde. Este es un canto de testimonio que basado en varias escrituras. Y el título de este canto es Dicen. Posiblemente algunos no lo hayan escuchado. Perdonen.
Dicen que me amas, que lo has mostrado ya, que por mí moriste mucho tiempo atrás. Dicen de tu nombre que tiene poder y que hace al hombre nuevo y salvo ser. Perdónenme. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Dicen que me amas, dicen que me amas, que lo has mostrado ya, que por mí moriste mucho tiempo atrás. Dicen de tu nombre que tiene poder y que hace al hombre nuevo y salvo ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Dicen que borraste mi pecado ya y que por tu sangre tengo ahora paz y que ya soy hijo del Dios de poder y coheredero. Tú me hiciste ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Dicen de tu nombre que tiene poder y que hace al hombre nuevo y salvo ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser.
borraste mi pecado ya, y que por tu sangre tengo ahora paz, y que ya soy hijo del Dios de poder y coheredero. Tú me hiciste ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Quiero yo saber, quiero entender, quiero a Jesucristo en mi ser. Aleluya. Dicen, gracias Señor Jesús. Padre, te amo, te alabo, Señor. Llenas mi vida con tu gran amor. Siento tu gozo por mi alma correr, tu vida abundante en mi ser. Padre, te exalto, tú eres mi Dios. Todo mi anhelo lo suple, Señor. Dentro de mi alma solo hay gratitud por darme a tu Hijo Jesús. Aleluya, 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 Cristo. Aleluya, 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 Cristo. Te cantaré, te exaltaré, te amaré y te adoraré, porque eres tú mi Padre, mi Padre. Padre, te amo, te alabo, Señor. Llenas mi vida con tu gran amor. Siento
mi ser. Padre, te exalto, tú eres mi Dios. Todo mi anhelo lo suple, Señor. Dentro de mi alma solo hay gratitud por darme a tu Hijo Jesús. Aleluya, 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 Cristo. Aleluya, 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 Cristo. Cristo. Te cantaré, te amaré, te adoraré, te exaltaré, porque eres tú mi Padre, mi Padre. Padre, te amo, tú eres mi Dios. Llenas mi vida con tu gran amor. Dentro de mi alma solo hay gratitud por darme a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta tarde lleva por título Tumbas blanqueadas. Y está fundamentado en las palabras de Jesús en el verso 27 del capítulo 23 de la versión del Evangelio de Jesús, por supuesto, escrita por Mateo. Y vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura. Mateo 23, verso 27, nos dice así. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¡Puf! ¡Qué palabra más tremenda del Señor Jesús a todos aquellos líderes religiosos! Tumbas blanqueadas. Ayer fue un día muy revelador. Como es nuestra costumbre desde hace más de 25 años. Imaginen ustedes, desde hace más de 25 años. A las 10 de la mañana nos reunimos con un grupo de personas muy queridas para estudiar diferentes temas en la palabra de Dios. Antes lo hacíamos de manera presencial y desde el tiempo de pandemia lo hacemos a través de los medios electrónicos, específicamente a través del Zoom, que es la plataforma que utilizamos para transmitir en este momento, además del Facebook.
En la actualidad, nuestro estudio se basa en una publicación del doctor Carol Thompson, quien desde hace varios años ya se encuentra en la presencia de nuestro Dios y trata del aislamiento que produce en el individuo el pecado, la sociedad y aún la iglesia, que no es representativa de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, un estudio que ha sido de gran bendición para quienes lo hemos seguido de manera continua. Antes de continuar con el relato de lo que sucedió el día de ayer, debo comentarles que desde hace poco más de una semana había estado padeciendo un dolor muy intenso en mi hombro derecho. Aquí, aunque en su pantalla parece que es el izquierdo, perdónenme, ya estoy como chaparrón. Este, el hombro derecho, que aunque en la pantalla parece ser el izquierdo. Bueno, entonces, que por momentos bajaba hacia mi brazo y que ningún analgésico de los que probé había podido mitigar. Un dolor que me impidió todos estos días mover mi brazo y hacer cualquier tipo de estiramiento o esfuerzo con él. Estos días, de hecho, el jueves de la semana pasada, tuve una cita de control en el Seguro Social y la doctora que nos atiende a mi esposa y a mí eh, me dio la orden para que me hagan una radiografía para poder revisar mi articulación y tratar de entender el porqué de ese intenso dolor. Por asuntos de horario, ese día no me pudieron agendar mi cita y debo acudir en el horario que me corresponde para que me programen esa sesión de radiografía que espero pueda ser antes de nuestra próxima cita el mes de noviembre. Evidentemente, a lo primero que hemos recurrido de manera constante, porque seguramente algunos se lo habrán preguntado, lo primero que hemos recurrido de manera constante es a la oración. Y sabemos que ese recurso es más efectivo que cualquier medicamento. Pero necesitamos ser, por supuesto, constantes y confiar que lo que el Señor nos ha dicho en su palabra es la absoluta verdad. Así las cosas ayer cuando me dirigí a mi piano, instrumento que uso para nuestro tiempo de alabanza al Señor, que precede a nuestro estudio desde que tenemos nuestra reunión. Y por cierto, aún esta reunión, estoy aquí en mi piano. eh, Encima de nuestro piano hay habitualmente un cuadro decorativo que tenemos sobre el muro de nuestra sala, que queda detrás del piano, evidentemente. Y bueno, este piano es un piano de modelo vertical, para que no se imaginen un piano de cola. Un piano de modelo vertical y el cuadro casi abarca la longitud del instrumento, o sea, de largo. Y este cuadro se encontraba deslizado sobre su margen izquierdo, detrás del piano y sostenido solamente por uno de los dos apoyos con los que estaba colocado. Por el estado de mi brazo derecho, tuve que hacer un verdadero malabar con gran esfuerzo y la verdad sí me molestó bastante hacer ese movimiento para deslizarlo un poco hacia arriba hasta que quedó a un margen entre la altura del piano y el marco del cuadro, en el que inserté lo único que tenía yo a la mano, que era mi Biblia. Y entonces pude levantar el cuadro y meter como cuña mi Biblia. Alguien dirá, oye, ¿cómo usas la Biblia para eso? Créanme, no tenía yo a la mano otra cosa para poder nivelar y no estaba yo en la posición de ir a buscar cualquier otra cosa porque era inminente que el cuadro se podía arrancar de su único elemento de fijación y pues al ir encima del piano, pues quién sabe qué tanta cosa hubiera pasado. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Como anécdota familiar, podría quedar hasta ahí. Sin embargo,
Cuando llegaron mi hijo mayor y mi preciosa nieta, también la mayor de nuestros nietos, se pudo retirar el cuadro completamente y a la vista quedó una gran mancha de moho que abarcaba casi toda la superficie de lo que ocupaba nuestro cuadro, resultado de una obra que hicieron en el predio de junto hace unos meses. Me imagino por acumulamiento del agua, de la lluvia, de toda esta lluvia que ha caído. Entonces, resulta que el cuadro había ocultado del todo esa situación de esa humedad y del moho correspondiente. Y lo único que habíamos visto era abajo de un espejo que teníamos también ahí sobre el muro, habíamos visto un descarapelado de la pintura, del acabado de la pintura, pero pues no era de mayor importancia, no era de mayor, bueno, no, no parecía ser algo más que una pequeña fractura en el acabado. Bien, pues entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, todo este relato con nuestro tema? Pues exactamente lo que pasaba con aquellos religiosos a los que desafió Jesús. Detrás de nuestro cuadro había toda una colonia de moho y hongos que ya estaban adheridos al lienzo de nuestro hermoso y colorido óleo y que a la vista no se veía, porque en ningún momento la apariencia del cuadro se alteró. Entonces, eso nos permite considerar que muchas veces nosotros vemos algo en apariencia, pero que puede estar ocultando una situación totalmente distinta de la vida, del colorido. O sea, comparemos un cuadro de flores, de una calle llena de flores a los lados, que es lo que representa nuestro cuadro. Por eso nos gustó mucho, por colorido, por vivo. Lo comparemos con la imagen de un verde seco, oscuro, completamente inerte, de toda esa colonia de hongos que había detrás. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a estos fariseos. Y todo el capítulo 23 de Mateo es una grave denuncia contra ellos. Tumbas blanqueadas. Veamos el capítulo 23 a partir del párrafo primero. La escritura nos dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea, aquí les está dando el lugar que aquellos tenían dentro de su sociedad y dentro de su esquema religioso. Los fariseos eran un grupo de élite político, social y religioso entre los judíos, y en el tiempo de Jesús los más poderosos en lo referente a su religión. Eran muy enfáticos sobre el cumplimiento de las ordenanzas de la ley que Dios dio a su pueblo por voz de Moisés. Y eran los primeros en descalificar cualquiera que desde su óptica no estuviera cumpliendo cada postulado de dicha ley. Al estar el pueblo judío bajo la dominación romana, con frecuencia acudían a la autoridad de esa nación para que enjuiciara y castigara a quienes ellos consideraban infractores o culpables. Ellos no tenían esa autoridad para hacer justicia. Tenían que recurrir a aquellos que los gobernaban. Los escribas eran algo parecido a un notario público. Eran gente preparada en el derecho y especializados en la ley de Moisés, contenida en los primeros 5 libros de la Biblia,
de Génesis a Deuteronomio, que se le llama, en términos de estudio, el Pentateuco. Afirmaban que además de lo escrito, creían que Dios había dado a Moisés otras leyes de manera oral que complementarían lo escrito. Quizás de ahí viene todo ese asunto de la tradición oral. Bueno, volvemos a Mateo capítulo 23, en el párrafo 3, la escritura nos dice lo siguiente. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Ya dijo Jesús que ellos son los que tienen el encargo oficial de interpretar la ley. Y entonces continúa diciendo, por lo tanto, o sea, porque ellos tienen esa facultad, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¡Uf! ¡Qué tremenda denuncia está haciendo aquí el Señor! Verso 5. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Otras versiones nos hablan de filacterias y flecos en este párrafo. Y las filacterias eran precisamente dos cajitas de cuero cuadradas sujetadas por cintos a los brazos de estos hombres o a su frente incluso, y que contenían tiras delgadas con inscripciones de textos del Pentateuco. Los flecos eran las tiras de hilo atadas a las 4 esquinas de la vestimenta de los hombres judíos, que supuestamente les haría recordar los mandamientos de Dios. Entonces, esa era una manera de traer a memoria aquello que habían aprendido de Dios. Es como aquellos que se cambian el anillo de un dedo a otro para acordarse del mandado, para acordarse del recado, para acordarse de otras cosas, porque es muy frecuente que nos distraigamos, o bueno, sobre todo hay algunos que exageran a ese respecto, pero es frecuente que la gente se distraiga con otras cosas y se olvide de lo que realmente necesita hacer o que tiene la responsabilidad de hacer. Entonces, estas cajitas con estos flecos, en este caso, eran lo que pues, debería de recordar a los varones judíos lo que habían aprendido de Dios para ponerlo en práctica. Muy bien, ahora, ¿de dónde salió esa moda o esa costumbre de los flecos? Bueno, vamos a Números 15. Aquí la escritura, a partir del párrafo 37, nos dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor. O sea, no fue idea de alguien muy listo. Ay, oye, ¿qué tal si ponemos borlas o listones? No, fue una dirección directa del Señor para que recuerden, dice, cuando vean las bordas, verso 39, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse. ¿Qué quiere decir, amados? Quiere decir que nosotros preferentemente debemos de recordar y obedecer lo que sabemos de Dios antes de seguir nuestras propias iniciativas, nuestras ocurrencias, nuestras grandes ideas. Antes de todo eso, necesitamos tener presente, tener en nuestro corazón, en nuestro pensamiento,
todo lo que Dios nos ha enseñado, porque de esa manera vamos a poder permanecer disponibles para cuando venga el Señor, disponibles para poder ser parte de su iglesia gloriosa. Cuando vean las borlas, recordarán pues y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. Y aquí la pregunta podría ser, ¿nos sabe algo o nos habla al tanteo? Dice el verso 40, las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Ser santo, mil veces lo hemos dicho, no es tener una ruedita en la cabeza. Ser santo es vivir con el enfoque de agradar a nuestro Dios, de no hacer nada que nos pueda apartar del Señor, nada que nos pueda llevar a ser unas tumbas blanqueadas, que por afuera nos podemos ver muy bonitos, muy piadosos, muy gentiles, muy amables, pero que en realidad por dentro estemos totalmente contaminados con todo ese moho, con todo ese hongo del que, como el que encontramos ahora que movimos nuestro cuadro. Dice el verso 41, yo soy el Señor su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Y aquí también, antes de terminar con este párrafo estos párrafos del libro de Números, podemos señalar lo siguiente. Dios nos rescató para ser nuestro Dios. No nos rescató para hacer lo que cada uno de nosotros tengamos a bien hacer. No nos rescató para que de ahí en adelante nosotros hagamos lo que se nos dé la gana. Nos rescató para que seamos para Él. Ese es el objetivo de habernos salvado. Y por esa razón es que si estamos en Cristo, tenemos que dejar de ser tumbas blanqueadas. Ahora, si no lo somos o no tenemos la conciencia de serlo, pues entonces hay que escudriñar nuestro corazón. Nosotros veíamos un cuadro lleno de colorido, lleno de vida. No veíamos la gran mancha horrible que había detrás, porque pues evidentemente siendo un cuadro tan pesado, pues no lo estamos moviendo a cada rato. Gracias a Dios por la ayuda de nuestro hijo, de nuestra nieta, que nos vinieron a ayudar en esta situación. Y bueno, pues se pudo hacer una limpieza bastante este, correcta de ese muro. Evidentemente tuvimos que cambiar o sea, tuvimos que quitar, tuvimos que retirar tanto el cuadro como el espejo que había junto, los tuvimos que retirar para que la pared pueda quedar aparente y fácil de acceso para ahora que alguien nos haga el trabajo de reparar, porque se tiene que reparar, no se puede quedar así. Bueno. Pero por lo pronto, todo el hongo que había tanto en el cuadro como en el muro ya se pudo retirar. Bien, ahora volvemos a Mateo capítulo 23. En el párrafo 6 nos dice así, hasta hablando de los fariseos y de los intérpretes de la ley y de los maestros de la ley. Dice el Señor Jesús, dice, les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Ahora, todo esto lo está refiriendo el Señor Jesucristo dentro del esquema religioso judío, que es donde se desarrolló toda la vida de Jesucristo.
porque Jesús nació de una familia judía y él estaba hablando y estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces, él tenía el ejemplo y tenía toda esa experiencia de ver cómo se comportaban aquellos líderes y maestros de la ley judía. Y entonces, bueno, ya dijo, no hagan lo que ellos hacen porque están totalmente fuera de lugar. Y dice, y les encanta sentarse, además, como parte de sus atributos, pues les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Y lo que les decía, esto lo vemos en el ámbito judío, pero ¿qué tal en el ámbito cristiano, amados? ¿Qué tal las áreas B y P en los congresos, en las reuniones de ciertas instituciones? ¿Qué tal toda esa? Yo entiendo que se puede tener una atención con los invitados, por supuesto que lo entiendo, pero desgraciadamente algunas personas por recibir ciertas atenciones, pues ya se sienten que deben de sentarse a la mesa principal en los banquetes y empiezan a tener actitudes semejantes a las que tenían aquellos. Dice el verso 7, les encantaba recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, que es maestro. Pero ustedes, les está hablando Jesús a sus seguidores, ustedes no permitan que nadie los llame rabí o maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra, no se dirigen a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Me llama la atención que en varias de las producciones de series y películas que hemos visto en la televisión que son de origen español, así se refieren al papá. O sea, ya no le dicen papá, le dicen padre. Y está muy arraigado esa costumbre. Por lo pronto, allá entre ellos, no sé, en alguna otra cultura, también pueda estar arraigado. Aquí lo que el Señor nos dice, no le llamen a nadie padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su padre. Ahora, yo entiendo que puede ser una costumbre familiar y tampoco se trata de caer en el legalismo que tenían aquellas gentes a las que Jesús critica. Pero aquí el Señor nos está diciendo que hay uno solo, que es nuestro Padre y que está en los cielos. Entonces, simplemente tengamos en consideración lo que el Señor nos está diciendo. Dice, verso 10, dice, y no permitan que nadie les llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a ellos mismos serán humillados, y los que se humillan a ellos mismos serán exaltados. A muchos siervos de Dios les gusta que les llamen Padre Espiritual. No sé si lo hayan oído, pero es común en escuchar entre cristianos. Ah, fulano es mi Padre Espiritual. Perengano es mi Padre Espiritual. Este es Padre Espiritual de quién sabe quién. Bueno, dice, y a otros les gusta mucho decirle a quienes han fungido como sus mentores o como guías en en el estudio perdón, de la palabra de Dios, les gusta que les digan Padre Espiritual. Pero aquí el Señor nos da su opinión a este respecto y dice, no los llamen Padre, porque hay uno que está en los cielos. Ahora, estamos hablando de tumbas blanqueadas. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado si eres cristiano? Si no eres cristiano todavía, esperamos que pronto el Señor hable a tu corazón
para que puedas ser hijo o hija de Dios, según corresponde, pero habitualmente entre cristianos, hablando entre cristianos, entre gente que conoce a Dios, ya sea de mucho o de poco tiempo. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado en qué te puedo servir? Muchas veces en los comercios, cuando te acercas a algún producto, de inmediato aparece algún vendedor o vendedora y muy frecuente te preguntan, te lo preguntan, pero dentro del cuerpo de Cristo, ¿alguna vez lo hemos dicho a nuestros hermanos? ¿Alguna vez alguien se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, ¿en qué te puedo servir? ¿O nosotros mismos nos hemos acercado a alguien, ¿en qué te puedo servir? A veces pensamos, no, 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 para eso están los edecanes, para eso están los encargados del servicio, de tal cosa, de tal otra. Y a veces nosotros clasificamos que nosotros no somos, no venimos a una reunión de cristianos, no venimos a servir, sino que venimos a que nos sirvan. En esa actitud. ¿Y qué acabamos de leer? Acabamos de leer en este párrafo, dice, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Este es lo que Dios nos está enseñando, es lo que tenemos que recordar con esos flecos y esas borlas de nuestra indumentaria espiritual. Este viernes por la mañana vimos a varias personas, Tere y yo, asistimos a una reunión y vimos a varias personas que hacía tiempo no veíamos. Son en su mayoría líderes de algunos grupos de creyentes de diferentes zonas de la capital o de provincia que conocimos hace años y les vemos una vez por año. En esta ocasión, al caminar hacia la salida del auditorio en el que estuvimos reunidos, un pastor que sirve al Señor en Morelos, sin plática previa, nos comentó que estaba en tratamiento de un problema menor de salud, que le detectaron al hacerse una tomografía, y mi respuesta fue siento yo que fue demasiado etérea. O sea, imaginen ustedes, personas que hace tiempo no nos vemos, con quienes hemos tenido una cierta amistad. En alguna ocasión nos invitaron a compartir la palabra en su grupo, en su congregación, hace ya muchos años. Y nos encontramos y lo primero que nos dicen es, pues fíjate que estoy tratando un asunto que me encontraron en una tomografía que me realicé. Y entonces, al bote pronto, podría yo decir, en términos futbolísticos, al bote pronto le respondí las palabras de una mujer que sirve a Dios y de la que aprendimos los rudimentos de la fe en Cristo. Le dije, como dice la hermana fulana, esa fue mi respuesta, como dice la hermana fulana, el que busca, halla. Y eso precisamente lo comentó ella después de que alguien que se fue a hacer unos análisis, estudios, etcétera, encontró que todo estaba patas para arriba. Encontró que a pesar de que su apariencia no lo denotaba, por dentro traía una verdadera crisis de situaciones. Entonces, mi respuesta fue esa. Y luego comenté con mi esposa. Le dije, creo que fui muy insensible, porque en cierto grado, este hombre al comentarme eso, o al comentarnos ahí a la salida, no nos detuvimos a platicar, íbamos caminando hacia afuera de aquel lugar, él también. Y sin mediar palabras, sin preámbulo, nos dice,
oye, me estoy tratando de esto y de esto otro. Y dijo, cosas menores, cosas menores. O sea, haciéndome la aclaración para que no pensara yo que estaba todo enfermo por dentro. Pero le decía yo a mi esposa después, siento que fui muy insensible, porque si el esbozo de amistad que tenemos le dio la pauta para hablarme de ese padecimiento que está teniendo, mi respuesta debió de ser, ¿cómo podemos ayudar? O, por lo menos, decirle, con mucho gusto, ¿quieres que oremos al respecto? Debió de haber sido mi primer respuesta. En términos coloquiales se le dice batear a una persona cuando le das una respuesta sin mayor trasfondo, sin mayor contenido, batear a una persona. No teníamos prisa de salir. Íbamos a salir porque ya se había acabado esa reunión. Entonces toda la audiencia iba de salida. Entonces, a lo mejor no necesitábamos detenernos y tapar la circulación de ese pasillo de salida, pero podíamos haber dicho, hacernos a un ladito, oye, ¿quieres que oremos? Y yo no lo hice. Entonces, dice la Escritura, dice que nosotros debemos de servirnos unos a otros como parte del cuerpo de Cristo. Y el mejor servicio que podemos brindar a los demás es orar unos por otros, por la necesidad de cada uno, de cada una, que nos enteremos. Ciertamente tenemos nosotros el hábito de que nos enteramos de alguna situación, de un accidente, de una enfermedad, de cualquier situación, un problema familiar, inmediatamente Tere y yo nos ponemos a orar. Cuando alguien nos comparte que tiene alguna situación de necesidad, inmediatamente lo hacemos aquí entre nosotros. Pero esto me dio la pauta para considerar que en el cuerpo de Cristo es difícil que lleguemos, que alguien nos diga, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Aleluya. Debemos recordar en todo momento que somos siervos, que no estamos aquí para que nos sirvan, sino para servir. Ayer que enfrenté esa inconveniencia del famoso cuadro, me hice la pregunta del Chavo del Ocho. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y es que mi Teresa y yo, pues, o sea, yo con mi brazo, en convalecencia y evidentemente el cuadro muy pesado, entonces estaba muy incómodo para poderlo mover. Teníamos primero que mover el piano para poder quitar con un poco más de comodidad ese cuadro de la pared. Mover el piano, pues ya son palabras mayores. Y definitivamente en mi condición yo no lo podría haber hecho. Ahora, Jesús, por eso Jesús nos dice hoy a todos nosotros, Mateo 23, verso 11, que acabamos de leer, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Amados, sirvámonos unos a los otros. Cumplamos con este mandato de nuestro Dios, porque de otra manera podemos parecer tumbas blanqueadas. Por fuera muy bonitos, nos saludamos, la sonrisa, no sé qué, pero a la hora de una necesidad no tenemos nosotros esa disposición de servicio. Yo sé que hay quienes sí la tienen y bendigo a Dios por eso. Nosotros mismos hemos sido bendecidos de gran manera por personas que nos han bendecido de alguna manera en situaciones de necesidad. Ahora, algo que vemos que no tenemos, que no hemos aprendido en tantos años de ser parte del cuerpo de Cristo es a servirnos unos a otros. Si nos amamos, digo, sí nos amamos, pero casi todos estamos acostumbrados a rascarnos con nuestras propias uñas.
esa es una enseñanza que, que, que está subyacente en muchos grupos cristianos. Resuelve tus asuntos con Dios. Estamos de acuerdo. La solución de cualquier asunto viene de parte de Dios, pero somos un cuerpo. Muchas veces cantamos, somos un cuerpo en Cristo. Y decimos, y cuando estamos juntos entre nosotros, Jesús está, hay poder y autoridad en su nombre. Claro que sí. Entonces no debemos nosotros de sentir que tenemos que ser ermitaños en nuestras necesidades. Hay personas que cuando se saben enfermas dicen, no, pero no lo digas a nadie, no lo comentes con nadie. Yo quiero llevar esto muy, muy discretamente. Pero ¿por qué hay que llevar eso discretamente? Una necesidad se tiene que publicar para que todo el cuerpo de Cristo que esté cerca de esa persona pueda interceder. No limitemos la obra de Dios que podemos fomentar a través de esa disposición. ¿En qué te ayudo? ¿Puedo orar por ti? No se trata de ser unos inútiles que queramos que todo se nos haga. Seamos diligentes, estemos prestos a servirnos unos a otros, porque el Señor nos dio testimonio de servicio y entrega por los demás. Tumbas blanqueadas. Volvemos a Mateo capítulo 23. Ahora vamos al párrafo número 13. También una denuncia en contra de los fariseos y maestros de la ley. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Hipócritas. Oye, ¿no se lo había dicho ya? Pues sí, se la pasó diciéndose los hipócritas todo el capítulo. Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Por qué será que luego las personas que se supone deben de ser, en el caso del cuerpo de Cristo, más espirituales, a veces son las que más portazos en la cara nos dan? ¿Por qué será? Es una situación que prevalece dentro del cuerpo de Cristo. Hay tanta insensibilidad a niveles de liderazgo por la necesidad de los que son guiados por ellos en la palabra. ¿Qué cantidad de personas han sido vacunadas contra el cuerpo de Cristo por la cantidad de reveses que han recibido de las personas que supuestamente están a cargo de una comunidad de fe? Eso, amados, no debería de ser. Y Jesús hace 2000 años se los está echando en cara a los que tenían esa responsabilidad. Le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. ¿Cuántas personas que se han resentido por acciones de alguien en el cuerpo de Cristo conoces? Antes, cuando nosotros conocimos a Cristo, eh, pues honestamente no conocíamos personas que estuvieran renuentes al cuerpo de Cristo, porque no había pasado mucho tiempo, nosotros teníamos poco en Cristo y veíamos que la gente era muy animosa, era muy linda, era verdaderamente un ambiente cordial, fraternal, el que podíamos nosotros ver. Pero fue pasando el tiempo, se fue agrietando la estructura, no agrietando, se fue agriando la estructura, hasta que llegaba un momento en el que gente en autoridad empezaba a ser displicente, empezaba a ser seca, eh, o sea, el cuerpo de Cristo, amados.
Ay, dice el Señor, qué aflicción les espera a aquellos. Y dice, ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Alguien que está poniendo un bloqueo en la puerta del reino del cielo. Continúo ahora en el párrafo 23 de Mateo capítulo 23. ¿Qué aflicción les espera? Sigue hablando Jesucristo, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Justicia, misericordia y fe son más importantes que pagar el diezmo. Pero eso no quiere decir que no se pague. Es más importante. Quiere decir, en el comparativo, que una cosa es importante y la otra es más importante. Y bueno, nuevamente, hipócritas, tumbas blanqueadas. Aleluya, 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 aleluya. ¿Pagas tu diezmo? ¿Entregas al Señor? ¿Honras a Dios con tus bienes? Aleluya, aleluya, aleluya. No, no se oye. Aleluya. Ay, Señor, qué tremendo. Justicia, misericordia y fe. Es cierto que deben diezmar, lo dice el Señor Jesucristo. Ah, no, pero es que eso era del Antiguo Testamento. Bueno, ok, aquí me aparece, a mí en mi Biblia, me aparece en el Nuevo Testamento. Son las palabras de Jesucristo contenidas en la versión del Evangelio que escribió Mateo. Y dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías de ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. O sea, están fritos. Eso es lo que en buen español les está diciendo aquí el Señor. Vámonos al verso 27, que es con el que empezamos nuestro tiempo. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Si ver una pared con moho y con hongos da asco, ahora imagínate ver la podredumbre de una fosa. Ay, pero es que era mi tío. No, aunque haya sido quien quieras. O sea, todo eso es una podredumbre asquerosa. Ay, Dios mío, dice, por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. No solo hipocresía, aún desenfreno. ¿Qué quiere decir? Que no se detienen para hacer lo malo. Eso es desenfreno, que no tienen freno para detenerse de hacer lo malo. Lo hacen, aparentan piedad, pero hacen lo malo. Proverbios en el capítulo 26, ya vamos a concluir. Bueno, no inmediatamente, pero ya estamos cerca. Proverbios capítulo 26 nos dice lo siguiente. Perdónenme que no puse aquí el párrafo. Las palabras suaves, en otra versión dice ardientes, pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. Las palabras suaves, en otras versiones ardientes, pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. O sea,
El barniz atractivo oculta que el objeto es de barro. ¿Qué quiere decir? Corrientito. Pero se puede ver muy lujoso por el acabado que presenta. Tumba blanqueada. Y vamos a Apocalipsis en el capítulo 2, verso 2, dice así: yo sé todo lo que haces. Y es un reclamo del Señor a una de sus iglesias, una de las iglesias a las que escribe. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. No se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Porque si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que hay oportunidad para arrepentirnos en caso de darnos cuenta que estamos actuando como una tumba blanqueada. Hay oportunidad de arrepentimiento. El Señor ve lo que hacemos bien, por supuesto, pero también ve y señala lo que no hagamos bien y nos está dando oportunidad hoy de reconocerlo y de arrepentirnos. Vamos al capítulo 3, también del libro de Apocalipsis. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Tumba blanqueada. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. El Señor conoce nuestra condición, el Señor conoce nuestra situación, si tenemos o no una relación, una comunión fuerte con Él. O evidentemente, si no conoces a Cristo, no tienes cero de relación, pero la puedes tener. Y esa es precisamente la invitación que haremos en un momento más. Pero bueno, aquí les está diciendo a estas personas: tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Tus acciones no cumplen con el requisito de mi Dios. Vuelve, verso 3, a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. No permitas que el tiempo diluya en tu corazón aquella convicción que Dios te dio al principio. Dios llama a ese tiempo nuestro primer amor. Dios llama a ese momento, ese tiempo de enamoramiento con Dios, en el que no era una costumbre ni leer tu Biblia, ni hablar con Él, ni congregarte, ni cantarle alabanzas. Pero pasa el tiempo y se va haciendo árido, se va haciendo áspera la relación entre el cuerpo de Cristo. Y eso no debe de ser, amados, porque la iglesia que el Señor va a recoger de esta tierra no es una iglesia que se voltee para no ver al hermanito fulano o a la hermanita fulana. Es una iglesia de armonía, es una iglesia de amor fraternal, es una iglesia de servicio mutuo. Por esa iglesia es por la que viene nuestro Señor. Y bueno,
Dice, arrepiéntete, el final del verso 3, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Y ahora vámonos al capítulo 3 del libro de los Hechos, párrafo 19. Dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Entonces, no esperemos a que venga el Señor, que viene pronto. No esperemos a que venga. Estamos esperando que venga, claro, pero no nos esperemos hasta que Él venga para reconocer y para analizar nuestra vida, analizar nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestro servicio a los demás. Dice aquí algo que me llamó, que me gustó mucho. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Alguna vez en un mensaje decía yo, el ejecutivo de cuenta para nuestra vida en esta tierra se llama Jesucristo. Y así le decía yo en ese mensaje, el ejecutivo de cuenta. En esta versión aquí nos dice, Él les enviará a Jesús nuevamente, el Mesías designado para ustedes. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Y Apocalipsis 22, y con esto acabamos. Miren, yo vengo pronto. Verso 7. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Amén. Tumbas blanqueadas. Yo no quiero ser una tumba blanqueada, no quiero ser un muro lleno de moho y hongos, con un cuadro muy bonito al frente que distraiga y que haga parecer que todo está bien. Yo no quiero eso. Yo quiero ser auténtico delante de mi Dios y por supuesto delante de todos los que nos rodean y que Dios ha acercado a este ministerio. Queremos ser transparentes, queremos ser dignos de la confianza de todos. Queremos servirles. Uno de las frases que hemos publicado en nuestra página de internet es en Manantial Hogar Espiritual. Queremos conocerlos, queremos escucharlos, queremos servirles. Y créanme, es verdad. Y le pedimos al Señor la oportunidad y que nos dé la capacidad para poderlo hacer y cumplir con ese propósito. Quiero hablar a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios. Si tú estás escuchando este mensaje y nunca te has comprometido con Dios, si ya lo hiciste, está bien. Esta invitación no será para ti. Pero si tú nunca lo has hecho en los términos que Dios establece en su palabra, te invitamos a que hoy establezcas una comunión personal con Dios. ¿Cómo? A través de una confesión de fe, a través de una declaración de fe, en la que tú entregues tu vida y tu voluntad al gobierno del Señor Jesucristo. Si deseas hacerlo, con mucho gusto, repite con nosotros estas palabras, de manera que tú mismo, tú misma, las puedas escuchar. Dile así: Señor y Dios,
Te doy muchas gracias por tu palabra y quiero ser una persona íntegra delante de ti. No quiero aparentar piedad teniendo una vida de maldad. Por eso en esta hora me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho. Posiblemente es demasiado para recordarlo en un solo instante, pero yo te ruego, Señor, que me perdones de todo lo malo que yo he hecho. Y al decírtelo, lo digo honestamente. Reconozco que he pecado delante de ti. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, hoy te entrego mi vida. Hoy te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de hoy, tú mandas en mí, Señor. Y también reconozco que eres el único que puede interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Ahora te ruego, Señor, que llenes mi vida con tu Espíritu Santo, que me ha de guiar a toda verdad. Gracias, Señor, por permitirme ser parte de tu familia en esta tierra. Amén. Muy bien, pues con una serie de palabras muy sencillas, pero honestas de tu corazón, has establecido ya una relación personal con Dios. Ahora lo importante es continuar en esa intención de conocer al Señor. Y bueno, la mejor manera de conocer al Señor es a través de su palabra. Te invitamos a que leas lo que Dios nos enseña en su palabra. Si gustas, estamos muy contentos o estaremos muy contentos de poderte servir. Si quieres acompañarnos nuevamente en esta reunión de cada domingo al mediodía, nos dará muchísimo gusto enviarte nuestro link para que puedas conectarte y que podamos tener este tiempo de comunión delante de la presencia de nuestro Dios. Muchas felicidades. También te recomendamos que hables con Dios en todo momento, como si lo estuvieras viendo. No necesitamos figuras para hablar con Dios. No necesitamos ningún impreso, no necesitamos más que una actitud de corazón. Un corazón humilde, yo no lo echo fuera, nos enseña Dios en su palabra. Entonces, habla con Dios cada día, lee una porción de su palabra, familiarízate con lo que Dios habla en su libro, la Biblia. Y si sientes esta alegría, esta paz de tu nueva relación con Dios, compártela con otras personas, con aquellos que amas, con aquellos que te aman. Diles, he tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y de esa manera también tú le darás gloria al Señor a través de tu testimonio. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Y para todos los demás que conocemos al Señor, pues hemos de ver que esas palabras fuertes que habló Jesús a todos esos religiosos eh, tienen el grave peligro de pegarnos si nosotros hemos permitido que que el mundo nos contamine. Y en apariencia muy lindos, muy santos, pero en lo interior, en nuestro interior, podemos tener todo ese moho, todos esos hongos que son producto de una descomposición. Entonces, consideremos nuestra vida delante del Señor y procuremos en todo momento tener presente todo esto que Dios nos enseña día tras día, porque el tiempo es breve. Jesús lo dice en el último párrafo que leímos, vengo pronto. Y lo dice una y otra vez. Entonces, no desatendamos nuestra comunión con el Señor, incrementémosla, sirvamos a nuestros hermanos en Cristo y permitamos que sea el Señor quien blanquee nuestra vida.
no nada más nuestra apariencia, nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga, que todos disfrutemos de una semana de grandes bendiciones. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje